Muy buenos días, hermanos. Bendiciones para todos. Como dice el himno, vamos a escuchar bellas palabras de vida. Y hoy es el Salmo 78. ¿Sí? Donde estoy armada con el Matías hasta de Danis. Un salmo largo, pero fácil de entender. ¿Sí? Lo que explica ahí el salmo son palabras fáciles de entender, aunque la parte diría yo, difícil es ponerlas en práctica, ¿sí? ¿Qué es lo que Dios está hablando ahí? ¿Sí? Salmo de un himno de Asaf, que era uno de los cantores de David, ¿sí? Y él se inspiró precisamente en la historia del pueblo de Israel, ¿sí? Ahí, leyendo los primeros versículos, escucha por lo mío mi ley, inclina vuestro oído a las palabras de mi boca. Abriré mi boca en proverbios, hablaré cosas escondidas desde tiempos antiguos, las cuales hemos oído y entendido, que nuestros padres nos las contaron, no las no las encubrieron a sus hijos, contando a la generación venidera las alabanzas de Jehová y su potencia a las maravillas que hizo. ¿Sí? Él estableció testimonio en Jacob y puso ley en Israel. Y en el versículo 7 explica por qué. Dice, a fin de que pongan en Dios su confianza y no se olviden de las obras de Dios, que guarden sus mandamientos. Y entonces en adelante viene el salmista Asaf y cuenta la historia de Israel desde que están en Egipto, todas las maravillas que hicieron en Egipto, todas las maravillas que hizo Dios en Egipto. Luego en el desierto, las maravillas que hizo Dios en el desierto. Y luego viene y habla de las maravillas que hizo Dios cuando entran a la tierra prometida. O sea, Asaf hace como un recorrido por toda la historia de Israel, ¿sí? Este, ¿Y para qué? ¿Para qué Dios, a través de Asaf, le está mostrando en ese entonces, allá en el momento de Asaf, me imagino que era en el momento del reino de David, por ahí cerca? Entonces él dice es, para que ustedes no se olviden de lo que Dios ha hecho, ¿sí? Las maravillas que Dios ha hecho. Entonces viene en el versículo, en el versículo 10 dice, bueno, el de 9 dice, los hijos de Efraín, arqueros armados, volvieron las espaldas en el día de la batalla. No guardaron el pacto de Dios, ni quisieron andar en su ley, sino que se olvidaron de sus obras y de sus maravillas que les había mostrado. ¿Sí? Entonces, por eso el título del Salmo dice, la fidelidad de Dios hacia su pueblo infiel. Ha sido una constante, ¿sí? Dios siempre ha sido fiel. Dios siempre ha sido fiel a su palabra, a sus promesas, a lo que Él promete a su pueblo. Y por eso es que no ha acabado en este caso con Israel, en este caso con el mundo mismo, con nosotros mismos. Pues sí, Dios prometió salvación y Él va a dar salvación a pesar de que su pueblo siempre va a estar en esa infidelidad, ¿sí? Si nos acordamos y pasamos nosotros, por ejemplo, a Hechos capítulo 7, cuando está el sacrificio, por decirlo así, ¿no? De Esteban, el primer mártir, el martirio, pues, este, Esteban lo que hizo fue lo mismo, con toda la historia de Israel, ¿sí? Hizo lo mismo, si vamos allá, Hechos 7 rapidito, pero no vamos a leer todo, sino en Hechos 7 déjenme aquí buscarlo rapidito. Hechos 7, el versículo 51, ya después de que Esteban le cuenta toda la historia de Israel, pasando desde Moisés a Abraham y toda esa situación, dice el versículo 51, como dando la conclusión, ¿no? Duros de cerviz e incircuncisos de corazón y de oídos, vosotros resistís siempre al Espíritu Santo como vuestros padres, así también vosotros. ¿A cuál de los profetas no persiguieron vuestros padres y mataron a los que anunciaron de antemano la venida del justo, de quien vosotros ahora habéis sido entregadores y matadores? Entonces, vemos que Asaf, que predicó o que dijo este salmo 500, 600 años antes de Esteban, por decirlo así, y Esteban viene aquí y dice lo mismo. ¿Sí? Ha sido siempre la historia del pueblo, en este caso de Israel. Dios era fiel y ellos infieles.
Dios los trataba de ayudar y ellos siempre se olvidaban de la ley, ¿sí? Y todo lo que ha hecho Dios, ¿sí? Porque aun cuando Dios los castigó y Él sigue aplicando su disciplina a su pueblo, pero todo lo que ha intentado Dios es, oye, vénganse para acá, vengan. Sí, dice en Isaías capítulo 1 o 2, déjenme ver aquí rapidito, rapidito. Isaías capítulo 1 versículo 18. Esta ha sido la intención siempre de Dios con su pueblo. Dice, venid luego, dice Jehová, y estemos a cuenta. Si vuestros pecados fueren como la grana, como la nieve serán emblanquecidos. Si fueren rojos como el carmesí, vendrán a ser como blanca lana. Si quisierais y oyereis, comierais el bien de la tierra. Si no quisierais y fuereis rebeldes, seréis consumidos a espada, porque la boca de Jehová lo ha dicho. Toda la intención de Dios siempre ha sido el bien para nosotros, aplicándolo nosotros ahorita, hoy en día igualmente, ¿verdad? Todo lo que Dios hace, ha hecho y va a hacer, siempre se va a enfrascar en nuestro bien. Y nosotros, pues el hombre, hablando en términos generales, siempre estamos como digo yo, como rechazando, ¿sí? Esa salvación que Dios nos da. ¿Sí? O sea, toda la historia, desde allá, desde el mismo Adán, ¿sí? Noé, todo pasando por toda esa historia que cuenta Asaf, ¿sí? Como en el desierto, como en Egipto Dios los salvó, haciendo milagros, ¿sí? Como en el desierto Dios los mantuvo por 40 años haciendo grandes milagros, abriendo el mar, tumbando los muros de Jericó, como en esa tierra prometida Dios les dio, fue victoria tras victoria, tras victoria, tras victoria, y el pueblo, o sea, el pueblo de Israel como que era que, no, está bien, eso, o sea, como que no le daban importancia a esas maravillas que Dios hacía, que es lo que dice el salmista en el versículo 7, ¿no? Es a fin de que pongan en Dios su confianza. Oye, si Dios ha hecho tantas grandes cosas por su pueblo, confiemos en Él, ¿sí? Y no se olviden de las obras de Dios que guarden sus mandamientos y que no sean como sus padres, generación contumaz y rebelde, generación que no dispuso su corazón ni fue fiel para con Dios y su espíritu. ¿Sí? Sabemos que Dios siempre va a ser fiel. Dios siempre va a cumplir con su palabra. Y su promesa para nosotros hoy en día es salvación. ¿Sí? Su promesa para nosotros hoy es perdón. Su promesa para nosotros hoy día es yo quiero que vengan a vivir en mi reino, conmigo. ¿Sí? Eso es lo que Dios ha intentado y está intentando y va a seguir intentando con todo su pueblo. Venga, estemos a cuenta. Yo quiero el bien para ustedes. Acuérdense de la historia. ¿Sí? Y si nos vamos allá a 1 Corintios capítulo 10, dice, porque no quiero, hermanos, que ignoréis que nuestros padres todos estuvieron bajo la nube y todos pecaron, todos pasaron el mar. Y aquí está Pablo nuevamente recordando toda esa historia de Israel, ¿sí? Todos en Moisés fueron bautizados bajo la nube y el mar, y todos comieron el mismo alimento espiritual, y todos bebieron la misma bebida espiritual, porque bebían de la roca espiritual que los seguía, la cual la roca era Cristo. Pero de los más de ellos no se agradó Dios, por lo cual quedaron postrados en el desierto. Mas estas cosas sucedieron como ejemplo para nosotros. Aquí entonces empezamos a ver la relación con nosotros. Y toda esa historia que contó Asaf, toda esa historia que contó Esteban, toda esa historia que está contando aquí Pablo, dice, estas cosas sucedieron como ejemplo para nosotros, para que no codiciemos cosas malas como ellos codiciaron, ni seáis idólatras, como algunos de ellos, según está escrito. Se sentó el pueblo a comer y a beber y se levantó a jugar. Ni forniquemos, como algunos de ellos fornicaron y cayeron en un día 23,000. No tentemos al Señor, ni tentemos al Señor, como también algunos de ellos lo tentaron y perecieron por serpientes. Ni murmuréis, como algunos de ellos murmuraron y perecieron por el destructor. Y estas cosas les acontecieron como ejemplo y están escritas para amonestarnos a nosotros, a quienes han alcanzado los fines de los siglos. Así que el que piensa estar firme, mire que no caiga.
No os ha sobrevenido ninguna tentación que no sea humana, pero fiel es Dios. Igual va aquí hablando de la fidelidad de Dios, ¿sí? Aunque seamos infieles, Dios es fiel. Entonces dice, pero fiel es Dios que no os dejará ser tentados más de lo que podamos resistir, sino que dará juntamente con la tentación la salida para que podamos soportar. Entonces, volviendo aquí al Salmo 78, viene Asaf y cuenta la historia de Israel, lo que ha pasado, lo que pasaron, lo que hicieron. Y a pesar de esas grandes maravillas que Dios hizo por ellos y para ellos, el pueblo siempre se mantuvo en esa infidelidad, ¿sí? Creo que, bueno, los que hemos estado leyendo, pues, en el Antiguo Testamento, vemos cómo ellos pecaban, se arrepentían y Dios los perdonaba. Pecaban, se arrepentían, y esa fue la historia. Y todavía hoy en día, seguimos en esta historia, ¿no? De que Dios perdona, nos arrepentimos, y Él vuelve y nos da su misericordia, su perdón, su amor, sus promesas de vida eterna, ¿no? Y entonces vemos ahí en ese Salmo 78, este, que es fácil de entender que está contando la historia de Israel. Es difícil de aplicar porque es la parte que como humanos siempre hemos tenido, ¿no? Sabemos que la ley es espiritual, pero yo estoy vendido al pecado, dice allá en Romanos 7:14. Entonces es la lucha, ¿sí? Como dice allá en la lucha espiritual contra la carne con el espíritu, ¿sí? Como dice Gálatas 5:16. Tenemos una lucha espiritual. Está la carne que quiere llevarme para allá, pero está la parte espiritual que quiere llevarme para acá. ¿A cuál de los dos voy a alimentar más? ¿A cuál de las dos partes, o los dos entes que tenemos en nuestro ser, la parte carnal, la parte natural y la parte espiritual que Dios me dio? Entonces, esa es la aplicación para nosotros hoy en día, ¿sí? Recordémonos lo que hizo el pueblo de Israel y cómo Dios los disciplinó, porque los disciplinó y todavía ellos tienen la promesa de salvación. Allá en Romanos capítulo 2 dice que él va a salvar a su pueblo de Israel, pero también a nosotros que fuimos insertados en ese pueblo, ¿verdad? Somos pueblo de Dios. Y Dios siempre va a buscar es nuestro beneficio, ¿sí? Dios siempre va a buscar nuestro beneficio. Él va a seguir siendo fiel, ¿sí? Este, para finalizar, quiero leer Hebreos capítulo 2, que es un pasaje que bien conocido, pero que cae precisamente para nosotros hoy en día. Dice Hebreos 2:1. Por tanto, es necesario que con más diligencia atendamos a las cosas que hemos oído, no sea que nos deslicemos. Porque si la palabra dicha por medio de los ángeles fue firme y toda transgresión y desobediencia recibió justa retribución, ¿cómo escaparemos nosotros si descuidamos una salvación tan grande? ¿Sí? La parte, el cristianismo, por decirlo así, es mucho más mejor, dice el bobo, ¿no? Mucho más mejor que la ley, ¿sí? Sabemos que ellos, por más que hubieran cumplido con la ley, no hubieran sido salvos. La ley simplemente lo que enfatizaba era el pecado, pero no libraba del pecado. Hoy en día sí, la ley de Cristo, como dice allá Romanos, nos libra del pecado, nos libra de la condenación. Entonces, ¿cómo vamos a descuidar una salvación tan grande? ¿Sí? Porque si aquella ley fue dicha y era castigada y fue castigada con dureza, ¿cómo hoy en día nosotros vamos a descuidar tan grande salvación? Dice, ¿no? ¿Cómo escaparemos nosotros si descuidamos una salvación tan grande, la cual habiendo sido anunciada primeramente por el Señor, nos fue confirmada por los que oyeron? Testificando Dios juntamente con ellos, con señales, prodigios y diversos milagros, repartimiento del Espíritu Santo según su voluntad. Dios sigue haciendo maravillas en nosotros, en nuestra vida, ¿sí? Nosotros, yo, bueno, yo soy una maravilla. Yo soy una maravilla. El solo hecho de pensar que Dios envió a Cristo, su Hijo, a morir por mí. Y solamente, o sea, personalicemos esa parte, ¿sí? Allá en Romanos, Juan 3:16 dice, de tal manera amó Dios al mundo, pero pongamos ahí nuestro nombre, de tal manera amó Dios a Luis Alberto,
que envió a su Hijo por mí. Eso es una maravilla. Sí, como decimos siempre, no lo merecemos. Nosotros no merecíamos que Cristo, yo no merecía que Cristo muriera por mí. Pero Dios permitió eso. Entonces somos una maravilla. Somos un pueblo escogido por Él. Somos algo que Dios anhela tanto que va a seguir, hizo maravillas, va a seguir haciendo maravillas, o hace maravillas y va a seguir haciendo maravillas por nosotros, por nuestra salvación. Entonces, hermanos, es eso. O sea, el Salmo 78, aunque es largo, es sencillísimo de entender, pero difícil de poner en práctica, porque es lo que Dios ha querido por nosotros. Vengan, vengan y estemos a cuenta, como dice Isaías, y si tu pecado es muy grande, yo te lo perdono. Pero ven acá, acércate, porque tengo grandes cosas para ti. Dios tiene grandes cosas para cada uno de nosotros, hermano, para su iglesia, ¿sí? Y para cada uno en particular ahí. Pongan su nombre ahí. Dios te amó tanto, hermano, que fue capaz de sacrificar a su hijo. Eso es una maravilla. Eso es la maravilla más grande, ¿sí? Que hayan hecho algo por mí, ¿sí? Entonces, eso, o sea, mantengámonos en esa fidelidad a Dios, pidámosle perdón cuando tengamos que pedirle perdón, humillémonos bajo la poderosa mano de Dios, dice ya Pedro en Filipenses. Resistamos, anoche estábamos hablando con una hermana que está resistiendo las tentaciones, que está resistiendo su, su vida pasada porque tiene consecuencias, ¿no? Y la hermana estaba preguntando eso, o sea, ¿cómo hago para mantenerme aquí, hermano? Manténgase aquí con la iglesia, manténgase con nosotros. Pide perdón si tienes que pedir perdón, pero no te alejes. Mantente. Y la hermana está en esa lucha. Bueno, y nosotros igual. Voy a dar el ejemplo de la hermana, pero nosotros estamos en esa misma lucha. ¿Sí? Entonces eso, hermanos, vamos a orar y que Dios nos siga dando esa fuerza, esa fidelidad, ¿sí? Dios va a seguir siendo fiel, a pesar de que nosotros no lo seamos. Pero vamos a mostrarle a Dios, vamos a devolverle a Dios, ¿verdad? En cierta manera, esa fidelidad que Él tiene con nosotros. Vamos a ser fieles, vamos a esforzarnos a mantener esa salvación tan grande que Dios nos ha dado. Vamos a orar.